Con respecto a la fe no puede crecer ni se desarrolla si no se toman decisiones con respecto a la forma de pensar. Es necesario que nosotros aprendamos, dentro de la vida de Cristo Jesús, a transformar las estructuras de pensamiento y renovemos nuestra forma de pensar. Y te explico, no es lo mismo transformar y renovar. Nosotros transformamos las estructuras de pensamiento, pero renovamos adicionalmente la forma de pensar. Son dos cosas diferentes y son dos acciones separadas. No es lo mismo transformar que renovar, aunque etimológicamente, según el diccionario, pueda ser términos sinónimos, según la Biblia, no es así. Y de hecho, cuando estudiamos la Biblia no podemos recurrir a un diccionario, a ninguno, de ninguna naturaleza. Y la razón es porque los diccionarios están desarrollados sobre un pensamiento filosófico. No es el pensamiento de la Biblia, aun cuando los términos que se utilicen puedan ser los mismos, pero los significados no son los mismos. La Biblia define sus propios términos. Para poder entender una palabra, tenemos que leer el contexto porque por lo general el contexto se encarga de definir la palabra que han usado. O, en el segundo caso, tenemos que hacer una comparación entre libros, porque aunque sea diferentes autores, la Biblia tiene una unidad dada por el Espíritu Santo. Así es que si encuentras una palabra en el libro de Génesis, esta palabra va a ser exactamente la misma en el libro de Apocalipsis, porque es el Espíritu Santo quien está revelando. Por lo tanto, para poder entender acerca del significado de una palabra, lo puedes buscar dentro del mismo contexto o lo puedes hacer a través de una comparación con distintos libros de la Biblia. Y ahí vas a entender el significado de una palabra. Por ejemplo, ¿qué es iniquidad? Si vas al capítulo 4 del libro de Génesis, cuando Caín se levanta en contra de su hermano Abel y lo mata, versículo 13, y dijo Caín a Jehová, grande es mi iniquidad para ser perdonada. ¿Qué es iniquidad? Si tú buscas en un diccionario, vas a darte cuenta que es una forma diferente de llamar el pecado, según el diccionario. Es una forma sinónima de llamar al pecado, pero no es esa la definición que se utiliza en las Sagradas Escrituras. En el mismo capítulo 4, si tú observas en el versículo 8, y habló Caín a su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató. Ahora lees de nuevo el versículo 13, y dijo Caín a Jehová, grande es mi iniquidad para ser perdonada. ¿Qué es iniquidad? Iniquidad es levantarse en contra de alguien, en términos generales, levantarse en contra de alguien y hacerle daño. En el caso de Caín lo mató a su hermano Abel, pero no necesariamente llega al extremo de matar a una persona. Todo acto de levantarse en contra de alguien y difamarlo y dañarlo y perjudicarlo, eso se conoce como iniquidad. Si te das cuenta, en el mismo capítulo 4, la Biblia se encargó de definir lo que es iniquidad. Es como una regla general. No podemos recurrir a diccionarios. No debemos recurrir a diccionarios. Porque el concepto que te va a presentar, y es esta la forma como se ha ido introduciendo filosofía dentro de la iglesia sin que los hombres y mujeres de Dios se hayan percatado de ello, es porque te entregan una definición filosófica. Y entonces se lleva a la iglesia, se establece y lamentablemente pues de allí en adelante se siguen utilizando esos términos.
La Biblia misma se encarga de definir sus propios conceptos, sus propias definiciones, sus propias palabras. Así es que, volviendo al tema, no es lo mismo transformar que renovar. Se transforman las estructuras de pensamiento. Las estructuras de pensamiento no son otra cosa que los estilos, las modas, las formas propias de una región. Esas son las estructuras de pensamiento. Dentro de las estructuras de pensamiento hay formas que las mismas regiones se han encargado de convertirlas en el lenguaje del país. El lenguaje no solamente son palabras, son gestos, son modismos, son mensajes de cuerpo. La estructura es todo lo que la región ha construido para dar a entender o para transmitir un conocimiento o para hacerse entender un mensaje. Estas son las estructuras. Lo lamentable de la situación es que todos los sistemas de vida están fundamentados en una actividad de iniquidad, es decir, de una actividad atea. No promueven el conocimiento de Dios, sino que todo lo contrario, de alejarse de Dios. Entonces, el hombre de Dios, el hombre de fe, la mujer de Dios, la mujer de fe, tiene que desechar los sistemas de vida, porque de lo contrario no va a poder desarrollarse en la fe. Por eso, si lees Hebreos capítulo 11, te vas a dar cuenta que los hombres de fe no tenemos patria. No pertenecemos a una región, no pertenecemos a un lugar, no podemos apropiarnos de las formas de vida de la región porque estamos caminando en línea contraria o en dirección contraria a la fe. Entonces tenemos que transformar las estructuras, desecharlas básicamente, tenemos que desecharlas para adoptar una estructura que es fundamentada en la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Es pensar como se piensa en el cielo. Vosotros decís, me parece que tú has leído este texto, vosotros decís, faltan 3-4 meses para la siega, pero yo os digo, alzad vuestros ojos porque los campos están listos para la siega. Nuestra estructura de pensamiento no es terrena, nuestra estructura de pensamiento es del cielo. Nosotros pensamos como se piensa en el cielo, no como se piensa en la tierra. Cuando la palabra dice que debemos de transformar nuestro pensamiento, se está refiriendo entonces a desechar la forma como hemos estado acostumbrados, según la región a la que pertenecemos, a actuar, a pensar, a sentir, a entender las cosas, porque de esa manera lo vas a entender en forma contraria a lo que la palabra de Dios enseña. El apóstol Pablo escribe en su epístola a los Corintios y dice que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. ¿Por qué es locura para los que se pierden? Porque no encaja, según la forma de pensar del mundo, no encaja lo que el reino de Dios presenta. Así que para poder pensar como se piensa en el cielo, para poder entender cómo se entiende en el cielo, lo primero que tenemos que hacer es desechar nuestras estructuras de pensamiento. Al mantenerlas, nos estamos aferrando a la tierra y no podremos entender las enseñanzas del cielo. Renovamos la forma de pensar. Transformamos las estructuras de pensamiento, pero renovamos el pensamiento. Cuando nosotros hemos vivido según las experiencias de cada región, sabes perfectamente que la forma de pensar muchas veces es capciosa, es decir, dices algo pero estás entendiendo otra cosa, o estás transmitiendo de una forma capciosa o de una forma, como se dice en el inglés, underground, es decir, estás presentando un mensaje subliminal. Esa forma de pensar tiene que cambiar, porque no puedes seguir pensando, siendo ciudadano del cielo, no puedes seguir pensando de esta manera.
Y ahí viene lo que ya hemos discutido en otras ocasiones acerca de la verdad. ¿Qué es verdad? Verdad no solamente es un conocimiento apegado a la realidad. Verdad es todo aquello que camina juntamente con lo que quieres decir. Déjame explicarte esto de esta manera. Tus acciones tienen que estar en línea con las motivaciones de tu corazón. Si tu motivación es una, pero tu acción es otra, allí no hay verdad. Cuando se discrepa la acción de la motivación del corazón, eso se conoce como hipocresía. Hipocresía es toda acción que no va de acuerdo con la motivación del corazón. Se piensa una cosa, se tiene un conocimiento, pero la acción es diferente. Las acciones de un hombre de Dios tienen que ajustarse con las motivaciones. Tienen que ajustarse con lo que te mueve a actuar para que entonces haya verdad. No puedes tener una agenda escondida, haces esto, pero realmente lo que estás buscando es otro resultado, entre ellos posiblemente un beneficio personal, casi siempre. Cuando se da eso, entonces, esa situación se conoce como hipocresía. Hipocresía no es solamente una ausencia de conocimiento ajustado a la realidad. Eso es filosofía. La definición de verdad, según el diccionario, es que es el conocimiento ajustado a la realidad. Pero eso, según la Biblia, no es verdad. Eso es filosófico. De eso tenemos que desecharlo, como ya te indiqué hace unos segundos atrás. Porque nuestras motivaciones tienen que caminar a la par, en línea, sin que se pueda haber una diferencia con nuestras acciones. Acciones y motivaciones no puede haber diferencia, no puede haber una separación, no puede haber un espacio entre ellas. Tienen que fundirse en uno solo para que pueda haber verdad. En otro de los audios que te entregué, te expliqué que las intenciones del corazón, esas para un hombre de Dios, tienen que llegar a cero, tienen que desaparecer. Porque las intenciones tienen la característica de que son conocimiento injertado, es importado, viene de afuera, no le pertenecen a la naturaleza del ser humano. Esas tenemos nosotros que llevarlas a cero. Así que para poder crecer en la fe, nosotros tenemos que transformar las estructuras de pensamiento, es decir, desecharlas completamente, sin excepción y sin reserva. Escucha bien esto, y sin reserva. No se puede crecer en la fe si se tiene, aunque sea un ápice, de la estructura de pensamiento según la región a la que pertenecemos, porque están viciadas, están construidas sobre de un pensamiento filosófico ateo que te establece, que te conduce, que te lleva a levantarte en contra de Dios. Renovamos nuestros pensamientos, es decir, ya no pensamos como pensábamos antes, sino que pensamos como la enseñanza de la palabra nos ha instruido. No según el conocimiento que tenemos, según la enseñanza de la palabra nos ha instruido. No es lo mismo conocimiento que instrucción. No es lo mismo. De hecho, cuando la Biblia dice que nosotros somos vasos de honra, no quiere decir que estamos llenos de conocimiento, porque el conocimiento no nos sirve absolutamente de nada y escucha bien lo que voy a decir, aún así sea de la Biblia misma. Conocimiento no nos sirve de nada, aún así sea de la Biblia misma. Esto podría verse como algo blasfemo, pero no es realmente blasfemo, porque Dios no nos ha llamado para tener ni para adquirir conocimiento, sino para seguir instrucciones. Seguimos instrucciones
somos instruidos por la palabra de Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo cuando le dice que toda palabra, toda escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra es para instruir. Si no hay instrucción por la palabra, realmente no se está obteniendo nada. De nuevo, entonces, cuando la palabra nos dice de que somos vasos de honra, no está diciéndonos que estamos llenos de conocimiento. Estamos llenos del Espíritu de Dios. Somos templo y morada del Espíritu de Dios. Por eso es que somos vasos de honra. No es por el conocimiento que tengamos, sino porque estamos llenos de su Espíritu. Porque su Espíritu nos presenta delante de Dios, como dice, con gemidos indecibles. Hay una comunicación interna entre nuestro espíritu y el Espíritu de Dios. Hay una comunicación que nos mantiene todo el tiempo en comunicación con el Señor. Por eso es que somos vasos de honra, no por el conocimiento que tengamos, porque establecemos a través de nuestras vidas gloria y honra por la instrucción de la palabra que estamos siguiendo. Ahora, ten presente también que la fe es para vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios no es hacer cosas. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando te presentas a las Escrituras o te presentas ante la palabra, tienes que encontrar la instrucción que la palabra te presenta. Por ejemplo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Eso es lo que dice la palabra. Muy bien. Mira lo que dice en Efesios capítulo 3. Te voy a leer desde el versículo 10. Para que ahora sea dada a conocer por la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales la multiforme sabiduría de Dios. Nota con atención el versículo 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, conforme al propósito. Tú lees en las Sagradas Escrituras, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. No quiere decir que el día de mañana tú vas a salir para la China o para el Japón porque la palabra o porque leíste en la palabra, id por todo el mundo. Tienes que tener presente que la Biblia dice conforme al propósito eterno. Hay un propósito para ti que no va a ser el mismo de tu vecino, ni va a ser el mismo de tu pastor. No es el mismo. Cada uno de nosotros tenemos un propósito. Tu propósito no es evangelizar la China, no es evangelizar el Japón. Por eso uno tiene que tener cuidado. Y si observas en Mateo capítulo 4, cuando Satanás se presenta ante Jesús con la segunda tentación, tírate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Jesús le dijo claramente, sí, pero también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando nosotros nos presentamos ante la palabra para entender o para vivir conforme a la voluntad de Dios, tenemos que tener siempre presente, y recuerda bien esto, siempre presente conforme al propósito para cada quien. Cada uno de nosotros tenemos un propósito. Si revisas el caso del apóstol Pablo, el propósito de Dios para el apóstol Pablo fue los gentiles. Él no pudo establecerse en Jerusalén, en Judea, en tierra de Israel, no pudo establecerse. Fue ubicado entre los gentiles, se estableció entre los gentiles. Si observas, el sitio al cual él fue enviado fue a Antioquía, de Siria. Y después de allí el Espíritu, en Hechos capítulo 13,
lo envía, lo comisiona juntamente con Bernabé para ir entre los gentiles. Y cada vez que él llegaba a las sinagogas con los de su nación, no podía, los desechaban. Porque el propósito de Dios para el apóstol Pablo era los gentiles. Tú tienes un propósito. El propósito no es la China, el propósito no es Japón, el propósito no es cualquier otra región. Si el Señor no te ha revelado todavía cuál es el propósito, lo hará. Y conforme a ese propósito, tienes que hacer o leer la palabra que aplique para el propósito para el cual eres llamado. Entonces, ten presente que falta de sabiduría es leer las Escrituras y hacer todo lo que las Escrituras te dicen. No es así como se opera dentro del reino de los cielos. Seguimos las instrucciones de la palabra conforme al propósito que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Cuando tú comunicas el mensaje del Evangelio, cuando tú enseñas, cuando tú compartes, cada quien va a recibir y te va a entender según el nivel en que se encuentre y según la intervención del Espíritu Santo. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 11, cuando el apóstol Pedro está contando su experiencia ante la visita de Cornelio, en el relato, Pedro cita las palabras de Cornelio y dice: Este te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. No todas las personas te van a entender. Y no debes de ocuparte o preocuparte de cuál es el nivel en que ellos se encuentren. No debes de preocuparte por ello. Tú predicas, enseñas conforme al propósito de Dios y sabes, según Mateo capítulo 13, sabes que hay semilla que caerá junto al camino, que hay semilla que caerá entre pedregales, que hay semilla que caerá entre espinos, pero que hay semilla que va a caer en buena tierra. Entonces, no te preocupes por el nivel en que cada quien esté, sino que tú lanzas la semilla y el Señor se ocupará de hacerla germinar en el lugar que tenga que germinar. Eso el Señor lo determina. En Filipenses, en el capítulo 1, en el versículo 20, el apóstol dice: conforme a mi mira y esperanza, que en nada seré confundido, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será engrandecido Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Cuando el apóstol habla de que Cristo será engrandecido en su cuerpo, se está refiriendo a todas las experiencias por las cuales él está pasando. Y esto aplica para todo hombre de fe, para toda mujer de fe. Toda experiencia por la cual nosotros pasamos, particularmente por cómo enfrentamos cada situación, esa es la forma como Cristo es engrandecido. Tenemos realmente dos formas de actuar. La primera es renunciar y desechar, quejarnos, lamentarnos por la experiencia que estamos pasando. Es la forma natural, es la forma que los estilos de vida han establecido. Cuando nosotros desechamos esa estructura de pensamiento y renovamos nuestra forma de pensar conforme a la palabra, tú lees en la palabra que dice: gozaos en el Señor. Otra vez os digo, gozaos. Cuando nos gozamos y nos gloriamos inclusive por las experiencias que pasamos, esa es la forma para engrandecer a Cristo en nuestros cuerpos. No es por el conocimiento, porque si lees
en la epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, el apóstol dice claramente: yo no fui a vosotros con sabiduría ni con conocimiento, yo fui a vosotros con el poder del Espíritu de Dios. No es el conocimiento lo que cuenta. Revelación no es igual a conocimiento. Revelación es experiencia. Cuando transformamos nuestra forma de ser, eso es revelación. Puedes tener mucho conocimiento, pero si no hay transformación, si no renovamos la forma de pensar, realmente no estamos logrando mucho, no estamos alcanzando mucho. La revelación de Dios se constituye en transformación de nuestras estructuras de pensamiento. Tenemos que desecharlas completamente y empezar a renovar nuestra forma de pensar, Este es el propósito de la vida en Cristo Jesús. Este es el propósito de la fe. Cada vez que nos presentamos ante la palabra, un versículo, ¿cómo transformo, cómo renuevo mi pensamiento con base en este versículo? Eso es lo que nosotros debemos de preguntarnos cada vez que tú lees un versículo, un capítulo, un libro. ¿Cómo renuevo mi pensamiento conforme a esta palabra? No se trata solamente de adquirir conocimiento. No se trata solamente de conocer la palabra y entender incluso las cosas que sucedieron en el tiempo pasado. No se trata de eso. La vida de fe es cómo renuevo mi pensamiento conforme a esta palabra. Ese es el propósito de la vida de fe. Y cuando nosotros renovamos por la palabra, entonces estamos viviendo en revelación. Es la revelación de Dios la que se ha establecido con nosotros. Por ejemplo, Jesús dijo: oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, cualquiera que te obligue a llevar su carga por 1 milla, tú llévala por 2. Según el texto que Jesús citó de ojo por ojo, todo hombre tiene derecho para que se le restituya el daño que fue ocasionado en contra de él. Todo hombre, por eso ojo por ojo, diente por diente, está establecido en la palabra. Todo hombre tiene derecho de que se restituya el daño del que fue objeto. Jesús les dijo: hay un camino más excelente para ser justificado delante de Dios. ¿Cuál es el camino más excelente? Tú lleva la carga por 2 millas. La primera milla es tu daño, el daño que te hicieron. Desecha, renuncia a tu derecho de ser restituido, de ser damnificado. Desecha tu derecho, rechaza tu derecho. ¿Qué significa la segunda milla? La segunda milla es la evidencia de que desechaste tu derecho y que ahora tú lo has perdonado. Por lo tanto, llevaste la carga por 1 segunda milla. La obra más excelente de justificación, según la enseñanza de Cristo Jesús, es cuando vivimos por el amor y por el perdón. Por el amor de Dios y por el perdón. Perdón no es olvidar la ofensa. Perdón es seguir haciendo bien aun cuando sigamos recibiendo mal. Por eso el apóstol Pedro le pregunta a Jesús y le dice: Señor, ¿cuántas veces perdonaré al que me ofendiere? ¿7 veces? Y Jesús le respondió: no te digo 7 veces, sino 70 veces 7. Sigue haciendo bien aun cuando sigas recibiendo mal, sigas recibiendo daño. Esta es la forma más excelente
de poder ser justificado por la fe en Jesús. Así que, ¿cómo este pasaje, cómo por esta enseñanza puedo renovar mi pensamiento? Este es el propósito de la vida de fe en Cristo Jesús. Cuando lo hacemos, estamos viviendo en revelación. La paz del Señor contigo.